Voy a pedirles de favor, hermanos, que preparemos nuestra Biblia en el libro de Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Estamos estudiando una serie que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Son una serie de estudios con base en el libro de Levítico. El libro de Levítico, hermanos, es un libro hermoso, es un libro extraordinario. Es un libro que tiene como propósito enseñar al pueblo de Israel las normas que tenían que regir su vida. Dios quería un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo entregado, un pueblo cuyas leyes, cuyos mandamientos fueran precisamente la base de su comportamiento. Estamos en el capítulo 16, hermanos, y el título de la predicación que quiero compartir el día de hoy se llama El día más solemne. El libro de Levítico nos relata una serie de fiestas, una serie de celebraciones que el pueblo de Israel tenía que llevar a cabo. Cada fiesta, cada celebración tenía un impacto en la mente y en el corazón de cada uno de los hombres y de las mujeres y de los niños. Cada celebración tenía el propósito de hacerle recordar al pueblo quién era Dios, cómo era Dios, y no solamente la manera en la que Dios quería relacionarse con ese pueblo. Sin embargo, había una fiesta muy especial, había una fiesta que era muy solemne, una fiesta particular en la que todo el pueblo, hermanos, podía tener la oportunidad de expiar sus pecados. Y esta está relatada en el capítulo 16. No vamos a leer toda la porción. Voy a pedirles que vayamos a los versículos 29 al 34. El título de la predicación se llama El día más solemne. El día más solemne, hermanos, era el día de la expiación. Era una celebración, vamos a ver ahorita, que se llevaba a cabo con ciertas particularidades en ciertas fechas del año, con un propósito determinado. Dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 16, versículo 29. Y esto tendrán por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligirán sus almas y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque en este día será expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Día de reposo es para ustedes y afligirán sus almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendrán como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta, esta celebración solemne, esta fecha especial, el día más solemne, hermanos, se llevaba a cabo cada año en el mes séptimo a los 10 días del mes. En esta celebración, hermanos, había una serie de sacrificios. En primer lugar, dice la palabra de Dios que se tenía que sacrificar un novillo. ¿Cuál era el propósito? El propósito de sacrificar un novillo, hermanos, era que el sumo sacerdote, era algo que aportaba el sumo sacerdote de sus bienes. Él llevaba un novillo, lo sacrificaba, hermanos, y la sangre de ese animal la llevaba hasta dentro del santuario. Entraba en el santuario, hermanos, tomaba de la sangre y la rociaba, es algo muy importante, y la rociaba, hermanos, en el propiciatorio. Recordemos brevemente a través de la imagen que les estamos proyectando, que la distribución, hermanos, del tabernáculo era más o menos de la siguiente manera. La flecha negra que está indicando a la izquierda mía, a la derecha de ustedes, es la entrada del tabernáculo, donde se encontraba de inmediato el altar donde se ofrecían los holocaustos. Después estaba la fuente de bronce. Se entraba a la primera parte, que era el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelero,
el altar de incienso. La línea lila indica el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y cruzando el velo estaba, hermanos, una pieza muy importante, hermanos, que era el arca del testimonio. Una arca de madera cubierta completamente de oro, excepto la tapa. La tapa era fabricada de una sola pieza, era oro puro. A la tapa que se llamaba propiciatorio, hermanos. Ahora, a esta tapa de oro, hermanos, tiene una relevancia muy importante para el pueblo, porque esta tapa, hermanos, conocida como propiciatorio, era un símbolo del trono de Dios. Era un símbolo del trono de Dios. Incluso se cree que un término más con el cual se conocía esta tapa era como el trono de misericordia, es decir, el lugar donde Dios mostraba su misericordia, porque la sangre derramada que se rociaba allí servía para que Dios, hermanos, pasara por alto sus pecados. Ahora, hay algo muy interesante. Los querubines que estaban tallados encima y que estaban mirando hacia la tapa, hermanos, tenían un propósito. En esta arca, hermanos, o arca de la alianza, como también se le conoce, estaba guardada las tablas de la ley. Las tablas de la ley contenían, hermanos, los mandamientos. Los mandamientos, sin embargo, habían sido violados. Esta tapa servía entonces para que cuando los querubines miraban, lo único que veían era la tapa, era el propiciatorio y no la ley violada. Lo único que ellos veían simbólicamente era la sangre derramada y no veían el pecado. Eso implica entonces que cuando el sacerdote entraba, se purificaba a sí mismo y purificaba a los sacerdotes. Esto es muy importante, porque ese sacrificio no era para el pueblo, ese sacrificio era para purificar sus propios pecados y los pecados de los sacerdotes que iban a servir en el templo. De esa manera, en ese altar de gracia o de misericordia, el Señor pasaba por alto los pecados que ellos habían cometido. ¿Por qué es importante esto? A ver, vamos a regresar aquí mismo en el capítulo 16 de Levítico al versículo 1. ¿Cuándo fue dada la orden de que esta celebración se llevara a cabo? La orden fue dada en un momento muy especial. Vamos a retroceder al versículo 1 del capítulo 16 de Levítico. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte, ahí está, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Hace ya varias semanas o varios temas prediqué acerca de la muerte de Nadab y de Abiú, quienes se acercaron a ofrecer un fuego extraño que Dios no había pedido y cuyo pecado fue castigado con la muerte. Aunque nosotros hemos venido a través de las semanas estudiando otros temas, es increíble, hermanos, que los otros temas que hemos venido estudiando no nos han alejado del tiempo, porque lo que estamos estudiando el día de hoy se enseñó exactamente después del momento en el que estos dos sacerdotes, hermanos, habían sido muertos a causa de sus pecados. ¿Por qué digo esto? Porque porque delante de los ojos de todos los sacerdotes, el sacrificio del novillo que hacía Aarón por sí y por ellos les recordaba una cosa: la única forma de acercarse al Señor para servirle es a través de la santidad. Uno se debe de acercar a Dios con temor, con temblor, con reverencia, en santidad, libres de los pecados. Por eso, hermanos, el sacrificio tenía ese propósito. Cada uno de aquellos hermanos que servimos al Señor, hermanos,
Permítame decirlo, en cualquier ministerio, antes de servir y particularmente antes de enseñar, de ministrar la palabra, ¿verdad? Ya sea un grupo de niños, ya sea en la clase dominical o alguien, deberíamos de considerar esta parte. Deberíamos de considerar ponernos a cuentas con Dios para que entonces nosotros podamos servirle, ¿verdad? En santidad, porque vamos a anunciar la palabra de un Dios santo. Vamos a representar. Cuando nosotros estamos enseñándole a alguien la palabra, estamos instruyéndole en cualquier ministerio, estamos representando a Dios. Y estos sacerdotes representaban, hermanos, a Dios. Entonces era una advertencia, era un recordatorio de la manera en la que cada uno se debería de acercar delante de Dios. Pero hay algo muy interesante. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20, que hace referencia precisamente a esto mismo. Porque el día de hoy no tenemos ya un sumo sacerdote. El día de hoy no tenemos sacerdotes, no tenemos intermediarios entre nosotros y Dios. Jesucristo, hermanos, Jesucristo llegó al trono de Dios, a la presencia de Dios, allá en los cielos, y a través de Jesús podemos acercarnos a Dios con confianza. El sacerdote, hermano, si no ofrecía ese sacrificio, se moría. Aarón, aún cuando fuera el sumo sacerdote, si entraba hasta ese lugar sin sangre, hermanos, automáticamente en el momento de poner su pie, caía muerto. Pero nosotros hoy podemos llegar a la presencia de Dios, todos los cristianos, cada hijo de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20, puede hacer lo siguiente. Voy a leer la palabra de Dios en 10:19 y después en 4:16. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad, ahí está, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y nosotros ya no entramos a un santuario terrenal, sino entramos a un santuario celestial. Podemos llegar a la presencia de Dios, hermanos. ¿Pero cómo? Vamos a retroceder al capítulo 4, versículo 16. Hermanos, si el sacrificio que hizo Jesucristo, el cual era tipificado, hermanos, por ese novillo, no hubiera sido llevado a cabo, cuando nosotros nos acercamos a Dios, caeríamos muertos. Pero dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, y vean lo que dice, al trono de la gracia. Se cree que esa frase trono de la gracia, les decía hace rato, es una referencia a ese propiciatorio que yo les decía en la parte primera, era un símbolo del trono de Dios, trono de gracia, trono de misericordia, de alguien que no lo merece, pero que puede, pero no por sí mismo, sino por Jesucristo. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora bien, aquellos que conocemos la Biblia, que hemos leído la palabra de Dios, podemos recordar que habitualmente el sumo sacerdote tenía una vestimenta de gala, ¿se acuerdan? Su vestimenta no era semejante a la de los sacerdotes comunes, quienes únicamente tenían la túnica blanca de lino fino. Él tenía el pectoral, donde estaba el Urim, donde estaba el Tumim, donde estaban las piedras preciosas que representaban al pueblo, y toda una vestimenta de gala que ahorita no voy a mencionar. Cuando el sumo sacerdote, en esta celebración solemne, el día de la expiación, entraba al lugar santísimo para ofrecer ese novillo, no vestía esas túnicas de gala, vestía túnicas comunes, como cualquier sacerdote. ¿Por qué creen ustedes que vestía de esa manera? Como una señal de humildad. Porque cuando él estaba en su túnica de gala, estaba representando al Señor mismo delante del pueblo. Pero cuando él entra ante el Señor, él no representa a nadie, sino a sí mismo en humildad. Y esto es hermoso, porque yo no voy ante Dios porque soy rico, porque soy inteligente, porque soy pobre, porque soy culto, porque tengo una carrera profesional, porque tengo dinero. Y yo no voy, ¿verdad?, creyendo que puedo ir y levantar la cara delante de Dios y pretender que lo puedo mirar simplemente cara a cara como vería cualquiera. No.
Cuando alguien se acerca ante alguien con autoridad, por respeto, tiene una actitud humilde. Y eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, hermanos, cuando nos acercamos a Dios. Acercarnos con humildad, sin importar quiénes seamos en este mundo. Esto es muy importante. Hay un segundo sacrificio. Una vez que el sumo sacerdote había ofrecido un novillo, entonces procedía, hermanos, a ofrecer 2 machos cabríos. Estos 2 machos cabríos tenían como propósito ser ofrecidos, hermanos, por el pueblo, pero también eran ofrecidos por el tabernáculo, por el lugar santo, por el lugar santísimo, por todo el tabernáculo. Hay algo muy interesante. Dos machos cabríos. Se echaban suerte sobre esos machos cabríos, uno se sacrificaba, la sangre que se derramaba se llevaba dentro del lugar santísimo y se hacía exactamente lo mismo. Se rociaba delante del propiciatorio para que el Señor santificara de esa manera el santuario y santificara de esa manera al pueblo, perdonando sus pecados. Es muy interesante, hermanos, es muy interesante. ¿Por qué un lugar como una tienda compuesta de cosas inanimadas como el tabernáculo tenía que ser santificado? No suena lógico, humanamente hablando. Porque al final de cuentas era madera forrada, sí, de bronce, sí, de plata, sí, de oro. Eran telas cosidas, sí, pero eran cosas inanimadas. ¿Pero por qué tenía que santificarse ese lugar? Por varias razones. La más importante, porque cuando ese sacrificio se ofrecía por ese lugar, el pueblo reconocía, y recuerden ustedes que el santuario estaba en medio del pueblo. Ese santuario santo, que representaba a un Dios santo, simbólicamente era contaminado con el pecado del pueblo. Estaba en medio de un pueblo pecador. El derramar sangre por el tabernáculo no significa que una cosa inanimada necesita expiación, no. La idea era colocar en la mente del pueblo que todo lo que se usa para él es santo también. ¿Sí me explicó? Y que todo lo que se usa para él, al ser santo, debemos de mantenerlo exclusivamente para ese uso. Pero también servía para expiar los pecados del pueblo. Todos los pecados que el pueblo había cometido durante el año eran perdonados. Eso no significa que ellos durante el año no hacían sacrificios por sus propios pecados. Eso lo vimos ya en otra predicación. No, había una fecha especial en la que se hacía un sacrificio especial, precisamente, hermanos, por varias razones. 1, para expiar todos los pecados. 2, para que estando todo el pueblo junto, porque si yo pecaba, hermanos, yo llevaba mi sacrificio. Si pecaba la hermana, el hermano, ¿verdad? Particularmente el padre de familia, llevaba su sacrificio de manera individual, pero aquí era todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tenían que entender que como pueblo eran uno solo. Tenían que tener unidad de mente, unidad de propósito, tener su mente fija en un solo Dios. Pero además, ese sacrificio por el pueblo implicaba algo muy interesante, que podían restaurar su comunión con Dios, reconciliarse con Dios. Podían tener en su mente una idea: Dios es santo, y para poder acercarse a un Dios santo debemos de santificarnos. Y para santificarnos, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestros pecados. Pero, insisto, eran 2 animales. Se echaban suerte, uno se sacrificaba, ya expliqué qué se hacía, pero había un segundo animal. Y esto ha levantado mucha controversia entre algunas personas, porque dice que se echaban suerte por Azazel. El término Azazel, hermanos, es un término hebreo que significa cabra de partida y da la idea de algo que se envía lejos.
Guarden eso en su mente. Da la idea de algo que se enviaba lejos. En aquel entonces, hermanos, el término Azazel también se atribuía, ¿verdad?, a los demonios. Y hay personas que creen, es que ese animal se ofrecía a los demonios que habitaban en el desierto. Me explico. El sacerdote, representando al pueblo, colocaba las manos sobre la cabeza de este animal en símbolo de que los pecados del pueblo eran traspasados a ese animal inocente. Ese animal, a diferencia del anterior, no se sacrificaba. Se designaba a alguien, un sacerdote, que lo sacaba y lo llevaba al desierto a la vista del pueblo. Lo llevaba al desierto y allá en el desierto ese animal se alejaba y moría. Simbólicamente el pueblo aprendía: a través del primer sacrificio el Señor ha pasado por alto mis pecados, pero ¿y si me los reprocha mañana? Y si después me dice, te las estoy contando, ya llevas 2. Pero no creas que no me acuerdo que tú hace una semana, hace 15 días, hace un mes cometiste el mismo pecado. Este segundo animal, que era enviado lejos, simbolizaba que Dios hacía alejar los pecados de su presencia y que jamás los iba a volver a traer a la memoria. Qué hermoso. Vamos al libro de Salmos, capítulo 103, versículo 12. Entonces, este animal, hermanos, vivo, era conducido al desierto, donde por fuerza iba a morir. No había ninguna intención de sacrificar el animal a ninguna potencia maligna. Aunque hay algunos que dicen que Azazel es una purificación, es una personificación del mal. No. Podría haber sido en aquellos entonces que alguien hubiera atribuido a los demonios un término así porque significa eso. Pero no, ese animal tenía ese simbolismo. El pecado se alejaba completamente para no volver jamás. Y entonces, vamos a ver primero Salmo 113, 12. 103, 12, por favor. Salmos 103, 12. La palabra de Dios dice: cuanto está lejos el oriente, desde un punto hasta el otro del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa es la idea. Cuando el salmista escribe esto, muy probablemente tiene en mente este sacrificio. Dice: el Señor ha mandado tan lejos los pecados, que jamás van a volver a estar juntos, no van a regresar. Él ya no lo va a traer a la memoria. Y entonces, cuando se ofrecía el primer animal y la sangre se derramaba, se rociaba sobre el propiciatorio, y el otro, que era sacrificado por Azazel, que significa cabra de partida, porque veían partir al animal, alejarse, se depositaba una idea en la mente del pueblo, en el corazón del pueblo: el pecado que obstaculizaba mi comunión con Dios ha sido quitado. A partir de hoy que hemos ofrecido este sacrificio y que el pecado se ha alejado, iniciamos una nueva etapa de comunión con Dios. Era como si Dios les dijera: hoy les doy otra oportunidad de vivir de acuerdo a mi voluntad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos delante de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, es una nueva oportunidad que nos da para que en el futuro ya no vuelva a ocurrir ese mismo pecado. Cristo superó infinitamente la obra de Aarón. ¿Por qué, hermanos? Porque quiero que veamos algo interesante. Aarón primero tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo y ofrecía sangre ajena, la del animal. Pero Jesús ofreció su propia sangre
¿verdad? Y él no tenía ningún pecado, no tenía que ofrecer ningún sacrificio por nuestros pecados. Perdón, por sí mismo, porque no tenía ningún pecado. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Y vamos a recordar que Cristo, al igual que el sumo sacerdote, es quien ofrece el sacrificio, pero no lleva un animal, sino lleva su propia sangre, porque él actúa como sacerdote, actúa como sumo sacerdote y hace propiciación, entiéndase, pago por nuestros pecados. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, el sumo sacerdote era un tipo de Cristo. Jesucristo fue el que entró, por eso dije hace rato, al tabernáculo, pero en este caso celestial. Pero a ver, vamos a recapitular algo interesante que leímos hace rato en Levítico capítulo 16. No lo lean ahorita, ya lo leímos. En el Antiguo Testamento, el sacrificio que se hacía servía para propiciar o para pagar o para cubrir los pecados de un pueblo, el pueblo de Israel. Es decir, su alcance era limitado. ¿Es claro eso? Pero el sacrificio de Cristo es suficiente para todo el mundo. Allí está la diferencia. En el Antiguo Testamento el sacrificio servía para un pueblo, pero el sacrificio de Jesús alcanzó para todos los pueblos. Vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 2, donde se enseña esto. 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Estamos entrando a la recta final. Dice, y Él es la propiciación, ahí está, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? De todo el mundo. Juan, el apóstol Juan, conocedor de la ley, conocedor del Antiguo Testamento, está equiparando, está trayendo a la memoria lo que se hacía en Levítico, lo que se enseñó en ese libro, y equipara entonces el sacrificio de Cristo. Dice, pero el sacrificio de Jesús fue suficiente, fue más grande. El trabajo de Aarón era hermoso, era bello, pero fue superado extraordinariamente por el Señor Jesucristo para que cualquier persona pudiéramos tener comunión con el Señor. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener comunión con Dios, pero había algo importante, una condición. Y vamos a hablar acerca del pueblo, el pueblo de Israel. Vamos a regresar a Levítico capítulo 16, versículo 31. Porque aunque el pueblo nada más estaba a la expectativa, no hacía nada, porque los sacrificios los hacían los sacerdotes, lo hacía Aarón, ¿verdad? Era un hombre, un sacerdote, el que era elegido para llevar el animal que se sacrificaba a hacer, es decir, el que se llevaba, el que se alejaba, el que simbolizaba el alejamiento de los pecados. El pueblo tenía que hacer algo ese día. Y dice Levítico 16:31, día de reposo es para ustedes, para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. A ver, en primer lugar tenían dos responsabilidades. Era un día tan especial que nadie podía hacer trabajo alguno. Todos tenían que hacer un alto en ese día de sus trabajos, pero en ese día ellos tenían que afligir sus almas. ¿Qué significa afligir sus almas? Significa, hermanos, que tenían que dedicarse a la oración, al ayuno, humillados en arrepentimiento delante de Dios. Todo el pueblo, excepto los niños y los enfermos. Ese día no se vestían con ropas de detalle, de lujo, si es que la tenían. Tenían que estar en una actitud de humildad. Va de nuevo, humillación, oración, ayuno, arrepentimiento. Porque la condición que se esperaba que hubiera en el corazón del hombre era arrepentimiento. Eso significa afligir sus almas, sentir tristeza, sentir dolor. Le fallé al Señor.
La comunión que yo debería de tener con un Dios santo, se rompió por mis pecados, se apartó, pero hoy en su gracia me ha perdonado. Hoy en su gracia mi comunión es restaurada. Ese Dios santo por gracia me está recibiendo de nuevo y me está dando la oportunidad de volver a tener comunión con Él. Y eso es algo que debería de traer tristeza. Los cristianos hoy deberíamos tener tristeza cuando le fallamos a Dios, sentir culpa, sentir carga, porque le hemos fallado al Señor. Y deberíamos dedicar tiempo suficiente para orar, ayunar y pedirle perdón, hermanos, por nuestros pecados, porque es la manera en la que podemos reconciliarnos con Él. No por nada Pablo usa esa palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 y 20. Además de los sacrificios, el pueblo tenía que estar descansando ese día, tenía que concentrarse en lo espiritual, tenía que estar en una actitud de humildad, de arrepentimiento. Y dice 2 de Corintios 5, 19 y 20 que Dios estaba en Cristo reconciliando. ¿Qué hacía el sacerdote con los sacrificios? Reconciliarse él con Jehová. Después, reconciliar al pueblo con Jehová. A través del sacrificio de Cristo, nosotros somos reconciliados con Dios. Ahí está lo mismo, al mundo, pero en este caso al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué hermoso! En aquel tiempo era labor de los sacerdotes. Hoy es labor nuestra. Todos nosotros podemos hacer labor de reconciliación, porque cuando vamos y le predicamos el evangelio al mundo, esas personas se están reconciliando con Dios. Es hermoso. Anoche, hermanos, tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a un hombre de Durango, y fue hermoso cómo este hombre tenía una disposición a escuchar la palabra. Eran casi las 11 de la noche cuando estaba yo compartiéndole de Cristo, y cuando yo le hice la invitación y le dije, ¿no te gustaría recibir a Cristo en tu corazón algún día? Y me dijo, lo quiero hacer hoy, porque quizás mañana no tenga tiempo. Hay cosas que no se tienen que dejar para mañana, dijo él. Y algo que yo no suelo acostumbrar, pero lo hice, le dije, ¿qué te parece si haces la oración ahorita? Y fue hermoso ver cómo este hombre hace una oración de salvación para el Señor, lo reconoce, le pide perdón por sus pecados y dice, yo reconozco, ¿verdad? Dice él que mi vida, un hombre de 40 y tantos años, dice, he pasado alejado de ti, hoy quiero estar contigo. ¡Qué hermoso! Esa es la labor que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? En el mundo, de reconciliar. La obra ya perfecta la hizo Jesús. Ya no necesitamos ir a derramar sangre. La sangre ya se derramó, no de un animal, sino de Jesús. Pero tenemos que decirle al mundo, oye, los brazos de Dios están abiertos para que tú te reconcilies con Él. Dice, así que, continúa la lectura, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este fin de semana pudimos compartir el evangelio con un grupo de personas que vino al templo. ¿Y cuál fue la labor que hicimos? Todos, porque no fue nada más su servidor que dio un mensaje. Fue el hermano que sirvió, el que atendió, el que se sentó, el que oró, el que preparó la comida. Fue un trabajo de equipo, fue un trabajo de iglesia en el cual estuvimos orando. Estuvimos siendo embajadores para esa gente que vino y escuchó. Esa fue la obra que el Señor nos dio a nosotros. Pero hay algo que dice Levítico. Regresemos a Levítico capítulo 16, y otro aspecto relevante no solamente eran los sacrificios, no solamente era el hecho de la reconciliación, no solamente el hecho de una nueva oportunidad, no solamente el hecho de que esa nueva oportunidad le recordaba al pueblo, tengo que vivir ahora sí una vida santa. Por eso la serie que estamos estudiando se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros, y semana a semana, predicación tras predicación, es un término que venimos recordando, porque ese es el propósito del libro de Levítico, una vida santa. Dice la palabra de Dios que había un aspecto igual de relevante o más. 16, 29 y 34.
16, 29 y 34. Y esto tendrán por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirán sus almas, y ninguna obra harán, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. 34. Y esto tendrán como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hermanos, no debía de interrumpirse nunca, ni cesar jamás, hasta que fuera sustituida por algo más perfecto: la obra de Cristo. Vamos a terminar leyendo Hebreos 9, 24 al 28 y 10, 12 al 14. Hoy ya el pueblo no tiene que hacer, no debería el pueblo de Israel tener que celebrar este día solemne, el día de la expiación, porque el Cordero de Dios quitó ya el pecado del mundo y ya no es necesario hacerlo. Era necesario mientras me voy a regresar un poquito. El día de la expiación era un tipo del sacrificio de Cristo. Recordemos que un tipo es una imagen, es una sombra imperfecta de algo perfecto. Y el cumplimiento se conoce como antitipo. El sacrificio de Cristo en la cruz es el antitipo, es el cumplimiento, pero perfecto, de lo que en sombra se veía como tipo en el día de la expiación. Por eso es que tenía que repetirse siempre hasta que el antitipo llegara y se cumpliera. Vamos a Hebreos, estoy por terminar, 9, 24 al 28. Por eso es importante leer toda la Biblia, hermanos. El Nuevo Testamento a veces es pasado por alto. Hay libros como el libro de Levítico que a veces son o que parecen incomprensibles o aburridos, pero su contenido es de mucha relevancia. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 9, 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar, ya no expiar, quitar de en medio el pecado. Porque recuerden que en el tema anterior veíamos expiar, cubrir. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 10, 12 al 14. 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué maravilloso. Por eso es que la salvación no se pierde, porque la obra de Jesús es tan perfecta que dura para siempre. Conclusión: el día de la expiación, hermanos, servía para que Dios y el pueblo se reconciliaran temporalmente. Pero el sacrificio de Cristo fue suficiente para que nos reconciliáramos con Él para siempre. Veamos la última lámina. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, el día de la expiación se celebrará cada año. Pero el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Por eso es que podemos con seguridad vivir sabiendo que somos salvos por la eternidad. Que Dios los bendiga, hermanos.